Bueno, en esta noche vamos a estar estudiando un atributo que yo creo que es lo que va a proveer el lente para nosotros poder entender todos los atributos que hemos estudiado a lo largo de esta serie, El Misterio de Dios. Y me gustaría comenzar en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, donde el apóstol Juan dice lo siguiente acerca de Dios. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La palabra de Dios, a través del apóstol Juan, llama a Dios espíritu, lo que significa que Dios es esencialmente inmaterial, independiente, infinito y a la misma vez simple. Este texto nos indica que Dios es espíritu porque Dios es el primer ser absoluto. ¿Qué significa eso? Eso significa que no hay nada antecedente a Dios. Dios es el primer ser absoluto. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos confirmando lo que Juan dice aquí, porque Dios es inmaterial. Cuando decimos que Dios es inmaterial, estamos diciendo que Dios no tiene cuerpo. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos diciendo que Dios es independiente, que Dios no depende de nada. Tener cuerpo o ser material significa que algo tuvo que haberlo creado, pero como Dios es completamente independiente, Dios no depende ni de un creador ni de nada antecedente a Él. Pero cuando decimos que Dios es espíritu, estamos afirmando que Dios es simple. ¿Qué significa eso? Estamos diciendo que Dios no es la suma de muchas partes, que Dios no es una composición compuesta por partes pequeñas. Así que cuando Juan dice que Dios es espíritu, la palabra está negando cualquier tipo de composición en Dios. Y está afirmando el atributo que vamos a estudiar en esta noche. Y este es el atributo de la simplicidad de Dios. Inclusive muchos teólogos han afirmado y confirmado que usted no puede entender a Dios sin la simplicidad de Dios. Que la simplicidad de Dios es lo que nos ayuda a nosotros no solamente a entender su carácter, pero también lo que nos va a ayudar a nosotros a entender sus atributos. La simplicidad de Dios es la conclusión lógica que encontramos a través del marco de las enseñanzas de las Escrituras, aunque esa palabra no se encuentre en la Biblia. Y quizás muchos dirán, pero es que yo no encuentro esa palabra de simplicidad en la Biblia. Y mi respuesta es, tampoco la palabra Trinidad se encuentra en la Biblia. Más sin embargo, la Biblia enseña la Trinidad de Dios. De la misma manera, no necesitamos tener la palabra literalmente explícita en el texto para poder llegar a la conclusión de que Dios es un Dios simple. Y cuando decimos que Dios es simple, no estamos diciendo de que Dios es simple de entender. Cuando decimos que Dios es simple, no estamos diciendo que Dios sea simplístico. Cuando decimos que Dios es simple, cuando mencionamos la simplicidad de Dios, estamos afirmando que Dios es absolutamente puro, sin división y sin partes. Lo voy a repetir. Cuando decimos que Dios es simple, estamos diciendo que Dios es absolutamente puro, que Él es un acto puro, que no hay división en Él y que no hay partes en Dios. Cuando decimos que Dios es simple, estamos afirmando de que Dios no es el producto de una composición, ni material, pero tampoco inmaterial. Pero hermanos, lo que estamos afirmando aquí no es algo novel, no es algo nuevo. Esto es lo que
la iglesia ha creído a través de los años. Mira lo que dice la Confesión de Westminster del 1648. Hay un solo Dios vivo y verdadero que es infinito en ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo y sin partes. Interesante, ¿no? La Confesión Bautista de Londres, 1689, dice: el Señor nuestro Dios es un solo Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia es en y por sí mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie más que Él mismo, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, y como Él no tiene cuerpo, tampoco tiene ¿qué? Partes. La Declaración de Savoy, 1658, no hay más que un solo Dios vivo y verdadero, que es infinito en ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo y sin partes. Y quizás muchos se sorprenderán cuando escuchen que aún la Iglesia Católica Romana afirma esta verdad acerca de Dios. Mira lo que dice el Concilio Ecuménico de Letrán, que Dios es inmutable, Padre e Hijo y Espíritu Santo, afirmando la Trinidad, ciertamente tres personas, pero una sola ¿qué? Esencia, sustancia o naturaleza enteramente simple. Pero hermanos, estas confesiones de la iglesia no se inventaron la simplicidad de Dios. Podemos trazar esto hasta los padres de la iglesia. Déjenme darle algunos ejemplos. Ireneo, en el año 130 después de Cristo. Estamos hablando 130 años apegados a la resurrección de Cristo. Estamos hablando de esa primera iglesia después de la iglesia primitiva. Mira lo que dijo Ireneo: muy alejado está el Padre de aquellas cosas que obran entre los hombres, los afectos y pasiones. Dios es ¿qué? Simple, no compuesto de partes. Que Dios es simple y que Él no está compuesto de partes. No hay composición en Dios. Mira lo que dijo Clemente de Alexandre en el año 150 al 215. Nadie puede expresarlo correctamente en su totalidad, porque a causa de su grandeza está clasificado como el todo y es el Padre del universo. Tampoco se debe predicar ninguna parte de Él, porque Él es uno e indivisible. Él no tiene forma. Orígenes en el 184 dijo: siendo nuestras mentes en sí mismas incapaz de contemplar a Dios tal como es, conoce al Padre del universo por la belleza de sus obras y por la elegancia de sus criaturas. Dios, por lo tanto, no debe ser pensado, escuche bien, Dios no debe ser pensado como siendo un cuerpo o existiendo en un cuerpo, sino como un simple ser intelectual. Que Dios es simple, que Dios no es la suma de diferentes partes, que Dios no es una composición. Dios es simple. Atanasio, 296. Dios, sin embargo, siendo que sin partes, es Padre del Hijo sin división. Ambrosio de Milán, uno de mis favoritos. Dios es de una naturaleza ¿qué? Simple, no conjunta ni compuesta. Y Agustín, la Iglesia Católica, o Jerome, me ha enseñado muchas otras cosas también, que Dios no es corpóreo, que ninguna parte de Él puede ser percibida por ojos corpóreos, que nada de su sustancia o naturaleza puede de ninguna manera sufrir violencia o cambio, o Él es compuesto o formado. Agustín afirmando que Dios es simple, que Él no es un ser compuesto, que Él no es formado de diferentes partes. Y Santo Tomás de Aquino, uno de los padres medievales que construyó formuló esta doctrina de una manera entendible. Mira lo que él dice: como Dios no tiene cuerpo como nosotros, Él no está compuesto de partes extensas como si estuviera compuesto de forma y materia.
No es como si Dios fuera algo diferente de su propia naturaleza. Tampoco se trata de que una cosa sea su naturaleza y otra su existencia. Más bien, Dios es completamente simple. Así que, hermanos, las confesiones de la iglesia, pero también los padres de la iglesia, están afirmando de que Dios no es una composición, de que Dios no está compuesto por partes, sino que Dios es perfectamente y absolutamente simple. Y quizás se están preguntando, ¿y cuál es la importancia de todo esto? Antes de llegar allá necesitamos ir a las Escrituras, ¿no? Porque la palabra presupone simplicidad. Dije al principio que no vas a encontrar la palabra simplicidad en la palabra, pero podemos deducir e inferir del texto bíblico que la Biblia confirma la simplicidad de Dios. Lo primero que quiero que veamos, si tienen en sus notas, si pueden anotar, es que la simplicidad de Dios se deduce. La simplicidad de Dios se deduce de la idea de que Dios es el primer ser absoluto, como dije anteriormente. La simplicidad de Dios se deduce de la idea de que Dios es el primer ser absoluto. Mira lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el ¿qué? El alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Escuche bien, podemos inferir la simplicidad de Dios porque Dios es el primer ser absoluto. Eso significa que como Dios no tiene antecedente a Él, nadie lo creó. No hay nada antes de Él. No hay un creador que creó al creador, porque nadie creó a Dios. Dios siempre ha existido porque Él es eterno y Él es el primer y único ser absolutamente primario y necesario. Antes de que las cosas existieran, yo soy, existía. Así que la simplicidad de Dios se puede deducir de la idea de que Dios es el primer ser absoluto. Número 2, la simplicidad de Dios se puede deducir de la idea de que Dios es espíritu. De que Dios es espíritu. No solamente vimos eso en Juan capítulo 4, pero Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1:15 que Jesús es la imagen ¿de quién? Del Dios ¿qué? Invisible. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios como ser es invisible porque Dios es un espíritu. Y si Dios es invisible, eso significa que Dios no tiene cuerpo. Y como Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene un cerebro. Y como Dios no tiene un cerebro, Él no puede mover, no tiene brazos para mover. Dios es un espíritu. Él es completamente invisible. Por lo tanto, podemos decir que Dios es simple. Un cuerpo es una composición, ¿no? Pero Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios es simple. Número 3, la simplicidad de Dios se deduce de la idea de que Dios es independiente. Hechos 17:24. Hemos discutido este pasaje varias veces durante la serie El Misterio de Dios, pero quiero retocar este verso nuevamente porque nos dice algo del carácter de Dios y de su esencia. Mira lo que Pablo dice, mira lo que Lucas dice cuando Pablo estaba disputando con los filósofos en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del ¿qué? Del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si Él ¿qué? Necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos, aliento y todas las cosas. Si Dios estuviera compuesto de partes pequeñas,
Él estuviera dependiendo de esas partes pequeñas. Pero como Dios no es un ser compuesto, Él es completamente independiente, por lo tanto no necesita de nada para subsistir. Su existencia es a se, de sí misma. Él no depende de órganos pequeños, Él no depende de partes pequeñas para subsistir, porque Él es completamente independiente. Él es de sí mismo, así que la simplicidad de Dios se puede deducir de su independencia. Número 4, la simplicidad de Dios se deduce de la idea de que Dios es inmutable. Y si se fijan, hermanos, todos estos atributos ya los hemos discutido. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, ¿qué? No cambio, y por eso lo adoramos, porque Dios no cambia, Él no reacciona, sino que Él es firme. Esencialmente, en su naturaleza, Dios no pasa por cambios. Si Dios estuviera compuesto por partes, cualquier cambio en algunas de esas partes, para bien o para mal, para actuar o no actuar, significaría una alteración en Él. Pero como Dios es inmutable, Dios no puede tener partes. Dios es completamente ¿qué? Simple. Número 5. La simplicidad de Dios se deduce de la idea de que Dios es infinito. Mira lo que dice Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Quiero que presten atención a esa palabra. Tu presencia. ¿A dónde iré de tu presencia? Eso presupone que Dios está en todas partes. Mira lo que Él dice. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy al Seol, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra, porque tu presencia está ahí. Un cuerpo no puede contener un ser infinito. Porque Dios es infinito. Él no puede tener partes. Como Dios es infinito, Él no puede tener un cuerpo. Él tiene que ser un espíritu. Y porque Él es espíritu, Él es infinito. Y porque Él es infinito, Él llena toda la creación. Y es por eso que vemos el salmista diciendo, ¿a dónde yo iré? Que tu presencia no me encuentre. A donde quiera que yo vaya, tu presencia está ahí. ¿Por qué? Porque Dios es simple. Pero hermanos, la simplicidad de Dios también, y finalmente, se deduce de la idea de que Dios es eterno. Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios. El eterno Dios. Eso tiene relación con lo que dijimos ahorita, que Él es el alfa y el omega. Eso significa que antes de que todas las cosas existieran, Él existía. Él es eterno. Y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti. Piensen en esto. Toda parte, todo lo material tiene un punto de partida. Todo lo material tiene un punto de partida. Inclusive Colosenses nos dice que hasta lo inmaterial tiene un punto de partida. Porque todas esas cosas fueron creadas por Dios. Y si todas las cosas tienen un punto de partida, todas las partes tienen un punto de partida, todo cuerpo tiene un punto de partida, toda composición tiene un punto de partida, pero Dios es simple, porque Él no tiene un punto de partida. Él siempre ha existido. Él es eterno. Por lo tanto, podemos deducir de su eternalidad la simplicidad de Dios. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto para tu vida? Composición, partes, Dios es simple. ¿Cuál es la relevancia de todo esto para nuestras vidas? Es extremadamente relevante porque nos ayuda a entender la relación entre los atributos de Dios. ¿Cómo nosotros debemos entender los atributos que hemos estudiado?
La simplicidad de Dios, anoten, la simplicidad de Dios nos muestra que no hay una diferencia entre la esencia de Dios y sus atributos. La simplicidad de Dios nos enseña que no hay una diferencia entre la esencia de Dios y sus atributos. Así que lo que voy a decir ahora quizás puede sonar chocante. Dios es sus atributos. No es que Dios tiene atributos, pero que Dios es sus atributos. Y con el decir eso, podemos entonces notar una gran diferencia entre Dios y el hombre. Porque Dios es sus atributos. Nosotros no somos nuestros atributos. Déjeme darle un ejemplo. Yo puedo como hombre exhibir amor. Pero en algunas ocasiones se me puede acusar de no exhibir amor. ¿Por qué? Porque yo no soy amor. Yo exhibo amor. Una persona puede exhibir compasión, pero inclusive esa persona puede cambiar y convertirse en una persona vil. ¿No? ¿Por qué? Porque esa persona no es compasión. Así que el ser humano no es los atributos que exhibe. El ser humano puede copiar algunos de los atributos que vemos en Dios, pero nosotros no somos los atributos. Dios es sus atributos. Dios tiene compasión porque Dios es compasión. Dios exhibe amor porque Él es amor. Dios exhibe justicia porque Él es justicia. ¿Tienen eso claro? Dios exhibe santidad porque Él es santidad. Así que lo que Dios exhibe es lo que tiene y lo que Él tiene es lo que es. A diferencia de nosotros, hay una gran distancia entre nuestra esencia y aquellos atributos que nosotros podemos exhibir. Así que podemos concluir en este punto que Dios es sus atributos. Dios tiene lo que Dios es y Dios es lo que Él tiene. Herman Bavinck solía decir que Dios es todo lo que Él posee. Y esto entonces nos lleva al segundo punto. Y si sus cerebros están botando humo, estoy seguro que en este punto se les va a quemar el cerebro, pero es importante que entiendan esto. Nosotros hemos estudiado un sinnúmero de atributos, ¿no? Pero la simplicidad de Dios nos enseña que Dios solamente tiene un atributo. Y ese atributo es su deidad. Hemos estudiado un sinnúmero de atributos, pero la simplicidad de Dios nos enseña que Dios solamente tiene un atributo y ese atributo es su deidad. Como Dios no es una composición, como Dios no es una composición, los atributos de Él no son partes de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Como Dios no es una composición, sus atributos no son partes de Él. Y la razón por la cual tenemos que entender esto, hermanos, es porque la tentación que todos nosotros tenemos es de dividir a Dios y dividir sus atributos y compartimentalizar sus atributos de acuerdo a lo que nos convenga a nosotros. Déjeme darle un ejemplo. Y yo no suelo hacer esto, pero creo que quizás esto los va a ayudar a entender a lo que me estoy refiriendo. Para muchos de nosotros consideramos el amor de Dios como su atributo esencial, ¿no?
Entonces, encima de el amor de Dios quizás podemos poner su compasión. Y encima de eso quizás podemos poner su santidad. Y encima de eso entonces podemos poner su justicia. Y encima de eso podemos poner, o al lado de eso podemos poner, no sé, su infinitud. Y quizás su inmutabilidad. Y quizás su impasibilidad. ¿Y qué es lo que hemos creado? Esto es una composición. Y lo que tendemos a hacer es que si no me gusta su impasibilidad, construyo a un Dios sin impasibilidad. Y si no me gusta su justicia, construyo a un Dios sin justicia. Y si no me gusta su santidad, porque la Biblia habla de que Dios es santo y quizás es muy estricto, pues entonces elimino su santidad. Y si no me gusta su inmutabilidad, entonces saco su inmutabilidad. Si no me gusta aspectos de su compasión, entonces saco la compasión. Y si no me gustan aspectos de su sabiduría, entonces saco su sabiduría y me quedo con el atributo que más me gusta, que es el amor. La razón por la cual nosotros pensamos que tenemos la habilidad de hacer esto es porque pensamos que Dios es una composición, que Dios está compuesto de diferentes atributos y nosotros tenemos entonces la autoridad y el derecho de eliminar aquellos que no nos gusten. Lamentablemente la Biblia nos enseña lo opuesto. Dios no es una composición, Dios no está compuesto de sus atributos, sino que sus atributos es Dios. Dios es sus atributos. Dios exhibe lo que Él es. Ahora entonces, ¿cómo podemos entender los atributos que hemos estudiado? ¿Habrá alguna distinción entre el amor de Dios y la justicia de Dios? Rubén, me estás diciendo que Dios solamente tiene un atributo. Entonces, ¿cómo podemos entender los otros atributos que hemos estudiado? Quiero que preste mucha atención a lo que voy a decir. Aunque decimos, y la Biblia afirma por el testimonio de las Escrituras, que Dios tiene solamente un atributo, cuando ese atributo, la deidad de Dios, pasa por el filtro de su creación, esa deidad entonces se muestra a través de diferentes matices. Lo voy a repetir de nuevo. Inclusive creo que hay una gráfica, no sé si la tienes, Moisés. La deidad de Dios, quiero que imaginen la deidad de Dios como una luz. ¿Ok? Y esa luz entonces pasa por el prisma de la creación. Y cuando esa luz pasa por el prisma de esa creación, entonces tú ves diferentes destellos de esa luz. Y esos diferentes destellos de luz tienen diferentes colores. Y esas son las distinciones que nosotros como humanos podemos entonces percibir de Dios. Y como Dios baja a nuestro nivel y nos habla de manera que nosotros podamos entender, entonces la Biblia utiliza lenguaje que nos ayuda a entender la deidad de Dios. Y es por eso que la Biblia utiliza lenguaje como Dios es justo. Pero lo que estamos diciendo es que su justicia es su deidad. La palabra nos dice que Dios es amor. Es que el amor es su deidad. La Biblia nos dice que Dios es soberano. Su soberanía es su deidad. ¿Tienen eso claro? Los atributos de Dios que nosotros conocemos son expresiones de un atributo y ese atributo es la deidad de Dios. La simplicidad de Dios nos enseña que Dios es deidad y cuando esa deidad se filtra a través del prisma de la creación, nosotros como humanos entonces podemos percibir la grandeza y la complejidad de la deidad de Dios. ¿Hay una diferencia entre el amor y la justicia de Dios? Naturalmente, no. ¿Podemos hacer una distinción entre el amor y la justicia? Sí. ¿Entienden eso claro? Naturalmente, esencialmente, la justicia es el amor. El amor es la soberanía. ¿Por qué? Porque todas ellas pertenecen a la deidad de Dios. Pero podemos hacer distinciones.
Podemos hacer distinciones entre el amor y la justicia de Dios. Lo que no podemos hacer es atribuir eso como un atributo que constituye parte de la deidad de Dios. No, no, no. La deidad de Dios se refleja de diferentes maneras aquí en la creación. Y nosotros como humanos nunca vamos a tener la capacidad para entender al Dios incomprensible. Así que Dios, en su condescencia, baja a nuestro nivel y en vez de darnos deidad, se refleja en amor, justicia, soberanía, compasión, para que así nosotros seres finitos podamos ¿qué? Entenderlo. ¿Se recuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, Dios, enséñame tu gloria? ¿Sabe lo que Moisés le estaba pidiendo? Enséñame la totalidad de quién eres. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Moisés, tú no vas a poder ver mi deidad y vivir. Así que te voy a poner en una cueva y voy a pasar y vas a ver solamente mi espalda. Estaba hablando antropomórficamente, ¿no? En lenguaje humano, pero el mensaje que Dios estaba diciendo o le estaba enviando a Moisés es que mi gloria no puede ser percibida por un ser finito como tú. Mi deidad es tan y tan y tan gloriosa que si tú la ves vas a morir. Quiero que vean el amor y la condescencia de Dios. Que Dios, como este ser tan y tan y tan grande e incomprensible en su creación, Él decide entonces filtrar su deidad y distinguirse y demostrarse de manera que nosotros podamos percibir y entender. Durante todo este estudio, estudiamos la inmutabilidad de Dios, de que Dios nunca cambia. Y hoy a través de la simplicidad de Dios podemos afirmar que la inmutabilidad de Dios es un matiz de su deidad. También aprendimos de que Dios es un Dios que es impasible, de que Dios no exhibe emociones humanas. Dios no puede responder como un humano porque Él no es humano. En la Biblia encontramos Él interactuando como humanos y con humanos de manera humana para que nosotros podamos entenderlo. Pero sabemos, porque la Biblia nos dice que Dios es impasible. Él no puede sufrir, ni tampoco puede cambiar de parecer, ni tampoco puede cambiar sus emociones porque Él es impasible. Y lo que aprendimos hoy es que su impasibilidad es un destello de su deidad. Aprendimos acerca de la soberanía de Dios. Que Dios es completamente y absolutamente soberano sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas, sobre el bien, sobre el mal, sobre la salvación, sobre todos los eventos naturales, materiales e inmateriales. Dios es dueño de todo lo que ocurre y hoy aprendemos de que su soberanía es un destello de su deidad. También aprendimos que Dios es un Dios santo, que Él es puro, que en Él no hay pecado, que en Él no hay mancha, que Él es luz y una luz brillante. Y a través de la simplicidad de Dios hemos aprendido de que su santidad es que un destello de su deidad. Aprendimos acerca de su justicia, de que Dios se indigna en contra de el pecador y como Él es justo, Él tiene que castigar al pecador. Y aquellos que Él ha determinado salvar, Él entonces depositó su ira sobre su Hijo. Hoy hemos aprendido que su justicia es simplemente un destello de su deidad. Aprendimos acerca de la compasión de Dios, ¿no? De que Dios exhibe amor, misericordia y gracia, ¿no? De que misericordia es restringir su ira, que gracia es dar lo que nosotros no merecemos. Y hoy aprendimos a través de su simplicidad que su compasión, misericordia, gracia es un destello de su deidad. Aprendimos acerca de la sabiduría de Dios, de que Dios sabe lo que hace. Aprendimos acerca de la veracidad de Dios, de que Dios es completamente verdadero. Y a través de la simplicidad de Dios vemos y entendemos que estos son solamente matices o destellos de su deidad.
Dios es sus atributos. Dios es lo que Él posee y Él posee lo que Él es, porque no hay diferencia entre su esencia y lo que nosotros acá como humanos percibimos de Él. Su esencia y atributos son los mismos. ¿Por qué? Porque Dios no es una composición. Dios no está compuesto por partes, nosotros sí. Y en eso vemos la gran diferencia entre el hombre y el Creador. Dios es un Dios simple. Oremos.